veces hay citas a ciegas que no son lo que esperabas. Pero con las letras no podés equivocarte. Ahora, Cita de Letras. Encontrate con las palabras justas en Citas de Radio. Bueno, y ya nos encontramos en la Cita de Letras, una de mis columnas favoritas de la semana, y está en comunicación con nosotros Ignacio Irulegui. Él es profesor de literatura y se define como un voraz lector, o sea que es un amante de los libros, y también se define como un intento de escritor. Bienvenido, Ignacio, a este lugar que es el tuyo, que es la Cita de Letras de Citas de Radio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Hace tanto tiempo? Sí, te extrañábamos. Nos volvemos a encontrar. Bueno, Ignacio, el motivo de nuestro llamado es para no dejar en el olvido que hace unos días fue la efeméride del Día Internacional del Libro. ¿Qué preparaste para nosotros? Sí, exactamente. Bueno, el Día Internacional del Libro, cierto que se celebra el 23 de abril en todo el mundo, que es una fecha en la que está promovida por la UNESCO desde 1995. La UNESCO que es la que lo patrocina, por así decir, y que tiene por objetivo, bueno, fomentar la lectura, la industria editorial y los derechos de autor, ¿cierto? El 23 de abril se eligió esa fecha por varios motivos. Uno de los más fuertes es que ahí justamente el 23 de abril fue la coincidencia de la muerte de dos grandes autores de la literatura mundial, ¿no? Uno es Miguel de Cervantes y el otro es William Shakespeare. Los dos murieron el 23 de abril, aunque es cierto que las fechas no son tan exactas como quizás me gustaría que la UNESCO fueran. pretendería, ¿no? Porque Cervantes en realidad murió un 22, un día antes. Sí fue enterrado el 23, que es bueno la fecha en la que se anota, digamos, en los registros. Y Shakespeare sí murió un día 23 de abril, pero del calendario juliano, que era un calendario que se utilizaba hace varios siglos en Inglaterra y en otras partes del mundo también, pero que correspondería al 3 de mayo en realidad del calendario gregoriano, que es el que actualmente utilizamos nosotros, ¿no? Pero bueno, es notable, digamos, que las fechas sean coincidentes. Ya por más que haya disidencias ahí entre unos pocos días, ese fue uno de los motivos por los que se eligió el 23 de abril, que también hay otros autores que Nabokov, si mal no recuerdo, también murió un 23 de abril, el Inca Garcilaso de la Vega, uno de los grandes poetas de la lengua castellana. Así que bueno, por convención se ha elegido este día para celebrar el libro, en realidad, ¿no? Celebrar el libro y la lectura. Y me parece que este día es una buena ocasión para pensar cuál es el estatus del libro en la actualidad, ¿no? Y pensar sobre todo al libro en su condición de objeto cultural y material, ¿no? Que es algo que tal vez nos olvidamos, ¿sí? Tendemos a pasar por alto que el libro es, en realidad, una tecnología. Lo que pasa que es una tecnología que ya tiene unos cuantos siglos encima y nosotros la hemos absolutamente naturalizado, ya la tenemos incorporada prácticamente. Incorporadísima, mira vos. Claro, con otras tecnologías, quizás, qué sé yo, el celular, por ejemplo, o la internet, dentro de 200 años siguen existiendo, ya están muy naturalizadas en la vida, pero quiero decir, mucho más, cuando estén mucho más integradas al ámbito cultural, van a pasar a ser también un poco como el libro, ¿no? Que es algo que nos olvidamos justamente como objeto material que existe. Y que en realidad posee, otra vez, volviendo a esta idea, un estatus medio paradójico, ¿cierto? Porque si uno piensa en la cantidad de libros que se producen por año, ¿no? Que se editan, que se publican, la producción es enorme, es gigante, es vastísima. Nadie podría leer todos los títulos que se publican. Nadie, por más que un lector esté absolutamente abocado a la tarea de leer continuamente, no agotaría, no llegaría ni una ínfima parte, ni una ínfima parte de lo que se publica por año, y ni hablar de lo que se ha venido publicando desde años atrás, ¿cierto?
Sí. Se publican cientos de miles de libros por año. La cuestión ¿cuál es? Es que si uno se pone a observar, nota que la mayoría de la gente no lee, por lo general, ¿no? Digamos, el grueso de la población no lee ni compra libros. Es algo bastante llamativo, que parece que fueran dos circunstancias incompatibles, ¿no? Pero que sin embargo coexisten. Por un lado, una demanda no tan alta, ¿sí? Y por otro lado, una oferta que supera siempre la demanda. Creo que eso debe ser uno de los, no sé, no soy especialista en economía, pero uno de los pocos mercados en el que la oferta siempre supera a la demanda. Ajá. Hay estadísticas alrededor de esto. Yo recuerdo que, por ejemplo, en España se publican en los últimos años alrededor de 215 millones de ejemplares, ¿no? 215, no de títulos, que es otra cosa, de cada título se publican algunos miles de ejemplares. Y las ventas de esa totalidad de libros está más o menos en unos 140 millones. O sea, más del doble de la producción no se recibe, no se lee, y bueno, queda ahí girando en el mercado, ¿no? El destino de los libros también es un tema interesante para tratar, porque los libros que no se venden son devueltos a las editoriales pueden decidir bajarles el precio y venderlos a saldo. Y los que no salen tampoco mediante esa vía, bueno, están condenados a convertirse en papel, en realidad. Se reciclan, se destruyen, se convierten en pasta para fabricar papel reciclado, cartón, más libros, ¿no? En ese sentido es una industria un poco que se devora a sí misma también. Y bueno, alrededor de esta idea, ¿no? De los demasiados libros, justamente, hay un autor mexicano, Gabriel Zahir, que es escritor y pensador, ensayista, entre otras cosas, que tiene un libro justamente que se llama así, Los demasiados libros, es un título realmente hermoso, que aborda a través de una serie de ensayos el problema alrededor del libro y especialmente de su comercio, del comercio del libro. Y abre con el libro abre con la siguiente afirmación, dice: los libros se multiplican en proporción geométrica, los lectores en proporción aritmética. De no frenarse la pasión por publicar, vamos hacia un mundo con más autores que lectores, ¿cierto? Eso lo escribió en 1972, aunque Los demasiados libros ha visto sucesivas reediciones donde Said va modificando el texto con cada edición. La primera publicación fue en 1972 y con el tiempo pareciera que esa situación no hizo más que acentuarse, ¿cierto? Que es una condición histórica también. Si uno se pone a ver, Said refiere varios autores del pasado que observaron esa, podríamos decir, perenne disparidad entre lo que se publica y lo que se lee, ¿cierto? Desde el punto de vista quizás de la literatura, Cortázar tiene un cuento bastante entre gracioso y apocalíptico, ¿no? Que se llama Fin del mundo del fin. Aparece en Historia de Cronopios y de Famas, donde justamente se relata el apocalipsis absurdo de una humanidad que está completamente dedicada a escribir libros, ¿no? Cortázar empieza el relato diciendo que los pocos lectores que quedaban se transformaron en autores, en escribas, ¿no? Y empezaron también a publicar. Y bueno, es un relato bastante gracioso sobre cómo el fin del mundo podría llegar a través de los libros, ¿no? Publicar tanto que se sature toda la realidad de libros. Muramos abajo de una montaña de libros. Exactamente, sí, exactamente. Los libros en ese relato de Cortázar abarcan todos, rellenan los océanos, ya no hay lugares donde vivir. Es una situación obviamente exagerada, pero que si uno se pone a pensar, hace uso de la parodia para representar este tema de la situación paradójica que tiene el libro, ¿no? De la relación ambivalente, porque creo que desde el punto de vista simbólico el libro es un objeto de prestigio, ¿no? Siempre vinculamos al libro a la cultura, la educación, la instrucción. Y por otro lado, bueno,
también del lado del consumo vemos que no es tan grande como por ahí las editoriales o las quienes publican libros quisieran, ¿cierto? Claro, sin embargo, para mí había como una especie como de futurología que decía que el libro iba a desaparecer frente a las plataformas digitales. Estuviste muy cuando contaste que el libro es una tecnología en sí misma totalmente naturalizada. Y sin embargo, yo creo que las redes, en algún punto, al ponernos en contacto y acercarnos con los autores, generan como un vínculo distinto entre quienes escriben y quienes leen, que se han enriquecido mutuamente, y en algunos aspectos, como que ha habido como una especie como de boom de la lectura, por ahí en segmentos, en nichos muy pequeños, ¿no? Es verdad que cuando vos la analizás globalmente, se publica más lo que se lee, pero sin embargo yo creo que se había como revalorizado la lectura desde un punto. Sí, claramente. Bueno, lo que permitieron justamente las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación es que se lea y se escriba más que nunca, lo que pasa que por otros medios, ¿cierto? Claro. Quizá no es el libro, el libro sigue siendo el soporte privilegiado siempre, ¿no? Ajá. Pero se empieza a escribir en otros lados, por más que lo que se escriba, qué sé yo, sea un mensaje de texto, ¿cierto? Claro, sí, pero quiero decir, por ejemplo, antiguamente Perdón, te interrumpí, Ignacio, pero ayer estaba leyendo un libro que había salido de las entradas de un blog, por ejemplo, ¿no? Entonces, fue tan popular el blog en internet que el autor había hecho como una especie de recauchutaje, si existe la palabra. Sí. Había hecho una recopilación de todas sus entradas en el éter para, de alguna manera, materializarlas y dejarlas escritas, como decís vos, en algo más prestigioso, con cuaderno, con tapa, con algo más perenne. Lo cual es llamativo también. Ejemplos como ese hay varios, ¿no? De autores que empiezan escribiendo en blogs y después una editorial detecta que ese blog tiene cientos de miles de visitas y, claro, aprovecha para editar el libro, ¿no? Y venderlo además, porque en el blog uno puede leer gratuitamente lo que está ahí publicado. Claro, sin embargo, el libro, como dije, sigue teniendo este signo de prestigio o de legitimación, como habías dicho, ¿no? Que, bueno, estás auspiciado por una editorial que te avala y te dice, bueno, mira, te publico el libro. Pero es cierto que Internet posibilitó una plataforma, muchísimas plataformas de escritura, donde justamente la escritura volvió a tener, mejor dicho, tuvo quizá por primera vez en la historia una expansión que no había tenido nunca antes, ¿cierto? Porque hay que recordar que la escritura siempre había sido una práctica más bien limitada. Claro, perfecto. Perfecto. Bueno, buenísimo. Y Ignacio, ¿cuál es tu libro favorito? Mi libro, bueno, ese es un problema. Tengo varios. Podría mencionar varios, pero creo que no, pero jugate ahora, hoy, viste que depende de la época, ¿viste? Bueno, y yo diría que el Ulises de Joyce, sí. Ah, pero ya nos habías dicho eso la vez pasada, ¿no, Valía? ¿No lo cambiaste? No, ahí ya lo había mencionado. Lo había mencionado. En alguna otra ocasión. Lo había mencionado. Sigo firme en mi opinión, entonces. Muy bien, sos coherente. Quizás si tenga que elegir un libro que represente quizás lo que más me interesa en literatura y que represente también a mucha cantidad de autores que me gustan, creo que podría estar ahí. Perfecto. Es difícil elegir un libro, ¿no? De lo que uno ha leído, pero bueno, siempre uno tiene sus preferencias y siente uno que también está siendo injusto a veces, eligiendo uno por ahí deja de lado otras cosas, pero quizás con el que mencioné ya encierro dentro de él un montón de otros libros que también me entusiasman. Está muy bien. Bueno, Ignacio, muchísimas gracias por este recorrido por el Día del Libro, ¿eh? No, por favor. Un saludo grande, adiós. Saludos, luego. Bueno, y así pasaba este profesor de literatura joven, un entusiasta de los libros, en la conmemoración del Día Internacional del Libro, Ignacio Irulegui.